El disparo retumbó por la polvorienta calle principal de Promise Creek, mientras Colt Remington se lanzaba tras un bebedero de agua con el aliento corto y el corazón golpeando en el pecho. Era el año 1875 y el oeste seguía siendo indómito, sobre todo en aquel pequeño asentamiento de Montana, donde ahora se encontraba en un duelo que jamás había planeado. La sangre le corría por el brazo producto de un roce de bala, pero no era el dolor lo que lo hacía temblar. Fue el rostro que alcanzó a ver entre el polvo, un rostro que no veía desde hacía 15 años. Josie Bell Rawlins estaba inmóvil en el pórtico, los ojos muy abiertos por el reconocimiento. ¡Suelta el arma!, Remington gritó una voz desde el otro extremo de la calle. Este pueblo no es lo bastante grande para los dos. Colt revisó su revólver Colt contando las balas que le quedaban 4. Y al otro lado, un hombre dispuesto a mandarlo al infierno por culpa de una pelea en una partida de cartas, un malentendido que había terminado torcido. Pero lo que realmente lo sacudía no era el tiroteo, sino haber visto a Josie Bell otra vez con aquella sonrisa que lo había perseguido en sueños desde la niñez. «No busco problemas, Hogan», gritó Colt desde su escondite. «Esto es entre tú y Blackburn. Yo solo estaba en la mesa equivocada. Ya es tarde para hablar», respondió el otro cada vez más cerca. Remington asomó un instante la cabeza y lo vio moviéndose entre los edificios. Otra bala silbó astillando la madera a centímetros de su rostro. Había llegado a Promise Creek por negocios, rastreaba información sobre la vieja concesión minera de su padre. Terminar envuelto en un tiroteo no formaba parte del plan. Y reencontrarse con Josie Bell mucho menos. El golpe de una puerta lo distrajo. Entre la nube de polvo la vio desaparecer en la tienda general. Aquel segundo de distracción casi le cuesta la vida, una bala le rozó la oreja. Y él respondió con fuego, obligando a su rival a cubrirse. Su mente se arremolinó con recuerdos. Habían pasado 15 años desde que dejó su pequeño pueblo en Ohio, siendo un muchacho de 13 años que le prometió volver algún día. La vida lo llevó por otros caminos. Soldado de la Unión Ranger de Texas, cazador de recompensas. Pero nunca olvidó su rostro, ni la promesa que le hizo. Otro intercambio de disparos, y finalmente la poderosa voz del sheriff Silas Thorne retumbó por la calle. «¡Basta ya! Los dos bajen las armas, o disparo yo mismo». El enfrentamiento terminó con Hogan maldiciendo, pero obedeciendo. Colt con cautela enfundó su revólver, y su mirada fue directo a la tienda general. Allí estaba ella, Josie Bell, en el umbral con el cabello color miel, iluminado por la luz del atardecer. Lo miró con aquella misma sonrisa cálida que había quedado grabada en su memoria infantil, cuando el sheriff Thorne dio por cerrado el asunto y lo dejó ir con una advertencia. Colt no pudo evitar caminar hacia la tienda atraído como una polilla a la llama. La campanilla sonó al entrar y ella estaba allí colocando latas en un estante. Colt Remington dijo sin volverse: «Jamás imaginé que volvería a verte». Josie Bell. Su nombre en sus labios sonó como regresar a casa. Ella se giró y los años se disolvieron. Ya no era la niña de 13 años que dejó atrás, sino una mujer de 28 con los mismos ojos cálidos y las pecas que cruzaban su nariz. Él se quitó el sombrero en un gesto que solía hacer cuando jugaba a ser un caballero. «Sigue siendo mía», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?», preguntó ella, aunque en su mirada brillaba el recuerdo. «Esa sonrisa. La reclamé cuando teníamos 10 años. ¿Recuerdas? Dije que ningún otro hombre tendría derecho a ella». «Palabras atrevidas para un niño», respondió dejando una lata de café sobre la repisa. Aún más para un hombre que desapareció 15 años. La acusación le dolió, pero era justa. «Te escribí». Durante el primer año lo interrumpió ella, luego nada. «La vida se complicó», murmuró consciente de lo pobre de su excusa. «Siempre lo hace», dijo sacudiéndose el delantal. «Así que dime, ¿qué trae al gran Colt Remington a Promise Creek? He oído historias sobre ti. Sabes, el Ranger que se volvió cazador de recompensas, el hombre que atrapó a la banda Chambers». «No todas las historias son ciertas», respondió incómodo con su fama. «Estoy aquí por el reclamo minero de mi padre.
Quiero saber si aún vale algo. Tu padre... Sus cejas se alzaron. Creí que había muerto cuando eras niño. Así fue. Pero encontré unos documentos. Parece que tenía participación en una mina de plata cerca de aquí. La campanilla volvió a sonar y un hombre mayor entró. Josie, querida, tienes lista la orden para el rancho. En un minuto, señor Clyde Bonner, contestó ella cambiando su sonrisa por una más profesional. Colt bajó la voz, mientras ella pasaba junto a él. Deberíamos hablar. Hay mucho que decir. Termino a las 6, respondió sin mirarlo. Vivo en la casa amarilla al final de Sycamore Street. Si te apetece pasar, estaré allí. Allí estaré, prometió él. Al salir de nuevo al sol abrasador, Colt tocó la herida de su brazo. Era poca cosa comparada con el viejo dolor que le oprimía el pecho. 15 años vagando por el oeste, y ahora estaba otra vez cerca de la única persona que alguna vez lo conoció de verdad. Tenía mucho que enmendar. Y ninguna certeza de que ella le daría la oportunidad. Tocó la puerta y ésta se abrió casi de inmediato. Josie Bell Rawlins. Ya no vestía su atuendo de trabajo del almacén, sino un sencillo vestido azul que realzaba los destellos dorados de sus ojos castaños. Su cabello suelto ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Viniste», dijo como si aún no terminara de creerlo. «Te dije que lo haría», respondió Colt Remington, incómodo girando el sombrero entre las manos. «¿Puedo pasar?» Ella asintió y se hizo a un lado dejándolo entrar en una pequeña sala modesta, aunque acogedora. Había un ramo de flores silvestres en un jarrón de barro, una colcha colorida doblada sobre una silla y una pila de libros perfectamente alineados sobre una mesita. «No es gran cosa», comentó ella, siguiendo su mirada, «pero es mío». «Es un buen lugar. Se siente como un hogar», respondió él aún sin sentarse inseguro de su recibimiento. «Lo es», afirmó ella con orgullo. «Lo compré hace 3 años con mis ahorros del almacén. Ahora soy copropietaria, no solo una empleada». «Eso es admirable», dijo él con sinceridad. «Has hecho mucho por ti misma». «No tenía otra opción», respondió sin autocompasión, solo con la verdad. «Cuando mis padres murieron tuve que aprender a valerme sola». El pecho de Colt se tensó. «¿Tus padres?» «No lo sabía. Influenza». «Invierno del 69», dijo señalándole una silla. «Siéntate, por favor». Él se acomodó colocando el sombrero sobre la rodilla. «Lamento lo de tus padres. Eran buena gente». «Lo eran», susurró ella mientras se ocupaba de la tetera sobre la estufa. «Cuéntame de esa concesión minera. ¿De verdad es por eso que volviste a Promise Creek?» «Así es», contestó él. «Al parecer mi padre se asoció con un hombre llamado Amos Holloway. En el 53. Descubrieron plata en las colinas, pero hubo una disputa por la propiedad. Mi padre murió antes de resolverla. Y recién te enteras ahora». Ella colocó 2 tazas sobre la mesa pequeña que los separaba. «Encontré los documentos entre las cosas de mi madre después de su muerte el año pasado». Él tomó la taza agradecido. «Pensé que valía la pena investigar. Tal vez no haya nada. O tal vez sí». «¿Y tu vida como hombre de ley?», preguntó ella, observándolo sobre el borde de su taza. «Ya quedó atrás». Él dio un sorbo demorando la respuesta. «En su mayoría. A veces sigo alguna recompensa si el dinero es bueno y el hombre lo merece. Pero no busco morir con una placa en el pecho». «¿Entonces qué buscas?», Colt, preguntó ella suavemente. La pregunta quedó suspendida en el aire. «He estado ahorrando», dijo él con cautela. «Pensaba comprar un pedazo de tierra a establecerme. Nunca tuve un lugar que pudiera llamar hogar, no desde que dejé Ohio». Sus miradas se encontraron sobre el borde de las tazas. «¿Y por qué te fuiste?», preguntó ella. «En tus cartas nunca dijiste el motivo, solo que tenías que hacerlo». El viejo dolor regresó, pero sabía que debía ser sincero. «Mi padrastro». Después de casarse con mi madre, las cosas se volvieron difíciles. No era un buen hombre, sobre todo cuando bebía. En los ojos de Josie Bell apareció la comprensión. «Recuerdo los moretones», murmuró. «Siempre me pregunté,
Los escondía lo mejor que podía, admitió él, pero aquel verano me sorprendió escribiéndote. Dijo que ningún hijo suyo perdería el tiempo suspirando por una chica. Peleamos. Fue grave. Supe que si me quedaba uno de los dos no sobreviviría, así que huiste. Así fue, confirmó. Mentí sobre mi edad y me uní al ejército de la Unión en el 63. Si iba a pelear, al menos que me pagaran por ello. Tenías 16 años, susurró ella. Parecía mayor. En aquellos días no hacían demasiadas preguntas. Necesitaban cuerpos, respondió dejando la taza sobre la mesa. Y después preguntó ella. Después de la guerra, vagabundé. Los Texas Rangers me encontraron borracho en un bar de Galveston. Vieron algo que valía la pena rescatar, supongo. Desde entonces he estado cazando hombres malos. Y ahora estás aquí. Y ahora estoy aquí, repitió él con una leve sonrisa. Aunque no tenía idea de que tú estuvieras en Promise Creek. La última vez que supe de ti seguías en Ohio. Vine al oeste en el 70, explicó ella. No me quedó nada allá cuando mis padres murieron. Mi tía se había mudado a Promise Creek años antes, así que la seguí. Murió hace 2 años, pero para entonces ya tenía una vida aquí. Una buena vida por lo que parece, dijo él mirando alrededor. Ella sonrió, pero su sonrisa tenía un matiz de tristeza. Lo es. Él vaciló, luego se atrevió a preguntar. ¿Hay alguien especial en tu vida? Estás preguntando si estoy casada, Colt Remington, dijo ella divertida. Supongo que sí. No. Hubo alguien, el hijo del banquero, pero no funcionó. Él sintió alivio, aunque intentó no mostrarlo. Lo lamento. No lo hagas. Queríamos cosas distintas. Ella lo observó con calma. ¿Y tú? No hay una señora Remington esperándote en algún lugar. No respondió sin dudar. Nunca encontré el momento ni el lugar, ni la persona. Las palabras quedaron flotando entre ambos. Finalmente él se levantó. Debería irme. Es tarde y ya he ocupado demasiado de tu tiempo. ¿Dónde te hospedas? En el Promise Hotel por ahora. Mañana subiré a las colinas para revisar el viejo sitio de la mina. Ella se detuvo en la puerta con un dejo de preocupación. Es peligroso ir solo. Todavía hay ladrones de concesiones, y esos túneles antiguos no siempre son seguros. Tendré cuidado, le aseguró él. Ella vaciló un momento, luego dijo con un brillo en los ojos. Este sábado habrá una reunión en la iglesia. Nada elegante, solo música, comida y vecinos. ¿Te gustaría acompañarme? La invitación lo tomó por sorpresa. Me encantaría, dijo sonriendo con sinceridad. Bien, dijo ella y sonrió con esa misma sonrisa que había acompañado a Colt Remington en tantas noches frías de camino y en los días más oscuros después de la guerra. A las 8. Estaré aquí a las 7:30, prometió él, ajustándose el sombrero antes de bajar del porche. Se detuvo un instante y añadió con voz baja. No ha cambiado, ¿sabes? ¿Qué cosa?, preguntó ella intrigada. Tu sonrisa es exactamente como la recordaba. Él inclinó el sombrero. Buenas noches, Josibele. Caminó de regreso al Promise Hotel, bajo un cielo tachonado de estrellas, y por primera vez en muchos años sintió algo parecido a la esperanza. Fuera lo que ocultaba el viejo reclamo minero de su padre. Ya había encontrado algo mucho más valioso en Promise Creek. La antigua mina quedaba a medio día de cabalgata del pueblo, escondida en un barranco profundo entre las colinas. Siguiendo el mapa amarillento hallado entre los papeles de Ezekiel Sek Remington Colt, avanzó por senderos cubiertos de maleza hasta que al mediodía divisó la entrada colapsada con un cartel gastado por los años Second Chance Mine. Desmontó, ató su caballo a un pino raquítico y examinó el lugar. La entrada principal estaba derrumbada hacía tiempo, pero el suelo mostraba huellas recientes pisadas, colillas de cigarro, una botella de whisky tirada entre las rocas. Alguien ha estado aquí. Y no hace mucho, murmuró. Rodeó la zona con cautela y descubrió un túnel lateral medio oculto entre los arbustos. Sacó su revólver, apartó las ramas y asomó la linterna hacia la oscuridad. Parecía haber sido despejado hacía poco. Dudó un instante.
Entrar solo en una mina abandonada era una locura. Pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Regresó al caballo, encendió la lámpara que llevaba en la alforja y volvió a internarse en el túnel agachando la cabeza para no golpear el techo bajo. El aire era fresco y denso, cargado del olor metálico de la piedra húmeda. En algún punto el goteo constante del agua resonaba como un reloj en la penumbra. Avanzó con pasos lentos, tanteando cada metro antes de apoyar todo su peso atento al crujir de las vigas podridas. Tras unos 50 metros, el pasadizo se abrió a una cámara más amplia. La luz de su linterna reveló picos y palas apoyados contra la pared, una lámpara de aceite colgando de una viga y un pequeño vagón sobre rieles oxidados. «Están trabajando la concesión de mi padre», murmuró pasando los dedos por una veta brillante de plata incrustada en la roca. Entonces oyó voces que venían del fondo del túnel. Rápido apagó la lámpara y se pegó a la pared conteniendo la respiración. «Te digo, Jed, esta veta se vuelve más rica cuanto más profundo excavamos», dijo un hombre con voz ronca excitada. «En un mes más tendremos suficiente para largarnos a California». «Si nadie se entera primero», respondió otro. «Ese tipo que anda haciendo preguntas en el pueblo me pone nervioso. Nadie sabe de este lugar más que el viejo Amos Holloway, y no dirá ni palabra mientras siga cobrando lo que le pagamos», contestó el primero con una carcajada seca. El rostro de Colt se endureció. Amos Holloway, el antiguo socio de su padre. El hombre que debió avisar a su familia tras la muerte de Zeke Remington. Que debió asegurarles su parte. «No me gusta esto», continuó el segundo. «Y si ese tal Remington tiene papeles legales, entonces puede tener un accidente en estos túneles». Rió el primero. No sería el primero. La insinuación era clara. Colt retrocedió en silencio paso a paso hasta la salida. Tenía que volver al pueblo a enfrentar a Holloway y legalizar la concesión antes de que esos hombres descubrieran que los había escuchado. Emergió a la luz del atardecer, montó de un salto y espoleó el caballo cuesta abajo. La mente le daba vueltas. Amos Holloway había estado explotando la mina en secreto, quizá durante años asociándose con esos dos bandidos para robar la plata de su padre. Cuando llegó a Promise Creek, el sol ya se escondía tras las colinas. Fue directo a la oficina del sheriff Silas Thorne. El hombre, curtido por el tiempo y los problemas, lo escuchó con atención mientras examinaba los documentos antiguos. «Estos papeles parecen legítimos», dijo por fin Thorne. «Amos Holloway vive en las afueras del pueblo desde hace años. Apenas sale solo para comprar provisiones o tomar un trago en la cantina. Y nunca parece tener dinero, lo que resulta curioso si lo que dices es cierto». «Necesito hablar con él», respondió Colt. «Agradecería que vinieras conmigo para hacerlo oficial». «Saldremos mañana al amanecer», prometió el sheriff. «No irá a ningún lado, tiene una pierna mala desde hace meses». Cuando Colt se giró para marcharse, el sheriff añadió con voz grave: «Ten cuidado, Remington. Cuando hay plata de por medio, la gente mata por menos». «Lo sé», contestó él con gesto sombrío. «Seré precavido». En lugar de volver al hotel, Colt se dirigió hacia la tienda general. Estaba cerrada, pero una luz débil brillaba en la trastienda. Llamó suavemente. Tras unos segundos la puerta se abrió y Josie Bell Rawlins apareció sorprendida al verlo. «Colt, ¿pasa algo?» «No». «Bueno, sí», tal vez murmuró pasándose la mano por el cabello. «¿Puedo pasar un momento?» «Claro, entra». «Estaba revisando los libros de cuentas», respondió ella, haciéndose a un lado mientras él cruzaba el umbral, el aire del almacén impregnado de té y madera vieja. La tienda estaba en penumbra y en silencio. Los estantes repletos de mercancías formaban pasillos estrechos bajo la luz cálida de una lámpara de aceite. Josie Bell Rawlins lo guió hasta la trastienda, donde un pequeño escritorio estaba cubierto de libros de cuentas. «Te noto preocupado», observó ella, apartando una silla para él. «Encontré la mina», respondió Colt Remington, dejándose caer con un suspiro pesado. «Y la están explotando ilegalmente. Hombres dispuestos a matar para mantenerlo en secreto». El rostro de Josie Bell
Se ensombreció. ¿Estás en peligro? Tal vez admitió él. Mañana iré con el sheriff Silas Thorne a ver a Amos Holloway, el antiguo socio de mi padre. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas. Pero no vine aquí por eso. No alzando una ceja, ella lo miró con curiosidad. Hoy estando en esa mina entendí algo, dijo él despacio. He pasado 15 años persiguiendo fantasmas. La memoria de mi padre recompensa cualquier cosa que me mantuviera en movimiento para no pensar en lo que dejé atrás. ¿En a quién dejé atrás? Los ojos de ella se suavizaron. Colt, déjame terminar por favor, pidió él. Sé que no tengo derecho a volver a tu vida esperando algo. Has construido una existencia firme sin mí. Pero verte otra vez es como recuperar una parte de mí que no sabía que había perdido. Ella guardó silencio largo rato antes de decir, cuando te fuiste, te esperé. Cada día revisaba el buzón esperando una carta. Al principio llegaban, y luego nada. Pensé que habías encontrado algo mejor, alguien mejor. Nunca hubo nadie mejor, dijo él en voz baja. Nunca hubo nadie que significara lo que tú significas para mí. Las cartas dejaron de llegar porque me avergonzaba. No tenía nada que ofrecerte, ni casa ni futuro. Solo un muchacho jugando a ser hombre. Y ahora, preguntó ella con un suspiro. Ahora quizás tenga algo. Si el reclamo minero resulta válido, si puedo hacerlo legal y seguro. Calló un instante. Pero incluso si no vale nada, ya no soy el mismo muchacho que huyó. Tengo reputación, ahorros, experiencia. Podría quedarme aquí y empezar una vida. Si existe, aunque sea una mínima posibilidad de que tú... El sonido de la campanilla en la puerta frontal los interrumpió. Ambos se tensaron. «¡Estamos cerrados!», gritó Josie Bell poniéndose de pie. No hubo respuesta, pero Colt escuchó pasos en la tienda. «Quédate aquí», susurró desenfundando su revólver. Colt no... Intentó detenerlo, pero él ya se movía entre los pasillos oscuros. Avanzó sigiloso, cada músculo alerta. Una sombra se deslizó junto a la ventana y Colt levantó el arma. «Muéstrate», ordenó con voz firme. «Tranquilo, amigo», dijo una voz joven. Una figura emergió del haz de luz lunar, un chico de no más de 20 años con las manos alzadas. «No quiero problemas». «La tienda está cerrada», respondió Colt sin bajar el arma. «¿Qué haces aquí?», buscó a la señorita Rollins, balbuceó. «Tengo un mensaje de mi patrón». «¿Y quién es tu patrón, Amos Holloway, señor?». El pulso de Colt se tensó. «¿Y qué mensaje traes?». «Me pidió que le dijera que necesita verla esta noche. Dice que es urgente». Los ojos del muchacho se desviaron hacia la trastienda. «¿Está aquí?». «Aquí estoy», respondió Josie Bell, apareciendo detrás de Colt, ignorando su orden de quedarse. «¿Qué quiere Amos Holloway conmigo a estas horas, Tommy Ray?». «No lo dijo, señorita, solo que es importante, y no puede esperar hasta mañana». Colt y Josie Bell intercambiaron una mirada de cautela. «Qué curioso», murmuró él. «Justo hoy descubro que hay hombres trabajando la mina de mi padre de manera ilegal. Y ahora Holloway quiere verte de noche». «Amos ha sido un amigo desde que llegué a Promise Creek», replicó ella. «Me ayudó cuando mi tía murió. No puedo ignorarlo». «Entonces iré contigo», dijo él con firmeza. «Dijo que debía venir sola», interrumpió el joven. «Eso no va a pasar», respondió Colt cortante. Josie Bell lo pensó un instante antes de asentir. «Dile al señor Holloway que iré, pero Colt Remington me acompañará». Los ojos del chico se abrieron de par en par. «El cazador de recompensas. Cazador de recompensas, corrigió Colt. «Se lo diré», respondió el joven retrocediendo hacia la puerta. «Su cabaña está...». «Sé dónde está», lo interrumpió Josie Bell. «Estaremos allí en menos de una hora». Cuando el muchacho se fue, Colt la miró con gravedad. «Esto podría ser una trampa. O tal vez Holloway se enteró de que volviste y quiere arreglar las cosas», replicó ella. «Es un anciano Colt. Los viejos también pueden ser peligrosos», advirtió él. «Pero iremos juntos». Cabalgaban bajo la noche cerrada siguiendo un sendero estrecho entre los matorrales.
La cabaña de Holloway se alzaba en un pequeño valle con una sola lámpara encendida en la ventana. El humo del fogón se elevaba hacia el cielo estrellado. «Quédate detrás de mí», le dijo Colt al desmontar. «No soy indefensa», respondió ella, sacando una pequeña pistola de Ringer del bolso de montar. «Mi tía me enseñó a disparar». A pesar de la tensión, Colt sonrió. «Recuérdame no subestimarte nunca, señorita Rawlins». Se acercaron con precaución. Colt llamó firmemente a la puerta de la cabaña. «¿Quién es?», preguntó una voz temblorosa desde el interior. «Josie Bell Rawlins», respondió ella, y Colt Remington. Hubo un silencio prolongado antes de oír el cerrojo correrse y el chirrido de la puerta al abrirse. Frente a ellos apareció un anciano de barba plateada y mirada nublada apoyado pesadamente en un bastón. Su pierna derecha estaba envuelta en vendas. «Pasen», dijo con voz débil pero firme. Los estaba esperando. El interior de la cabaña era austero, pero ordenado. En el hogar de piedra ardía un pequeño fuego que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Amos Holloway se abrió paso hasta un sillón gastado y se dejó caer con una mueca de dolor. «Así que», murmuró observando fijamente a Colt, el hijo de Ezequiel Seck Remington. «Tienes la misma mirada de tu padre». «¿Lo conoció bien?», preguntó Colt manteniéndose de pie, interponiéndose entre el anciano y Josie Bell. «Tan bien como cualquier hombre podía conocerlo», respondió Holloway. «Era reservado pero honesto. Y eso es raro en el negocio de la minería». Señaló hacia una pequeña mesa. «Hay café en la cafetera si quieren». «Lo que queremos», dijo Colt con firmeza, «es la verdad sobre la mina Second Chance». El rostro arrugado del viejo se contrajo en una sonrisa triste. «Directo igual que tu padre», suspiró. «Te debo una explicación y una disculpa. Cuando tu padre murió intenté localizar a tu familia. Envié cartas a la dirección que tenía en Ohio, pero todas regresaron sin entregar. Nos habíamos mudado», dijo Colt, «después de que mi madre se volviera a casar». «Debí insistir más», admitió Holloway, «pero creí que la mina estaba agotada. O eso pensábamos. Seguí pagando los impuestos año tras año como deuda moral con la memoria de Seque». Y luego preguntó Josie Bell suavemente. «Hace unos 5 años unos buscadores vinieron a verme. Dijeron tener nuevos métodos que quizá quedaba más plata en lo profundo de la montaña». «Jed Polk y Wade Harlan», interrumpió Colt. El viejo alzó las cejas. «Ya sabes de ellos, los escuché hoy en la mina. Están por marcharse con lo que han sacado». Holloway soltó una maldición apenas audible. Lo temía. Me daban apenas dinero suficiente para mantenerme callado. Dijeron que me matarían si contaba algo del negocio. «¿Por qué contarlo ahora?», preguntó Josie Bell, tomando asiento frente a él. «Porque me estoy muriendo, señorita Rawlins», dijo el anciano sin rodeos. «El doctor dice que mi corazón no aguantará mucho. Quizá un mes, quizá una semana. Y quiero dejar las cosas en paz antes de irme». Giró la mirada hacia Colt. «La mitad de esa mina te pertenece. Tengo los papeles para probarlo». Señaló una caja de madera sobre la repisa. «Ahí están la reclamación original, el acuerdo de sociedad con tu padre, los mapas del yacimiento. Con eso y mi testimonio, podrás reclamar legalmente lo que es tuyo». «¿Y los hombres que la están trabajando ahora?», preguntó Colt. Jed Polk y Wade Harlan. Escupió el viejo los nombres con desdén. «Escoria. Me amenazaron sí, pero también han hecho peor. No refuerzan los túneles, trabajan sin cuidado. Por su avaricia ya murieron hombres ahí abajo». «El sheriff Silas Thorne debe saber esto», dijo Colt. «Nos reuniremos con él mañana por la mañana». «Hablaré con él», asintió Holloway, «pero deben tener cuidado. Esos dos no se rendirán fácilmente. La beta que encontraron es rica. Muy rica. Ya saben que estoy haciendo preguntas», dijo Colt con el ceño fruncido. «Y ahora he puesto a Josie Bell en peligro». «No me pusiste en nada», replicó ella con firmeza. «Yo decido mis pasos». El anciano los miró con curiosidad. «Ustedes dos tienen historia, ¿verdad?» «Fuimos amigos de infancia en Ohio», explicó Josie Bell.
Más que amigos me atrevería a decir, añadió el viejo con una sonrisa sabia. Si me permiten el consejo de un moribundo, la vida es demasiado corta para vivir arrepentido. Yo ya he tenido bastante de esa compañía en mis noches solitarias. El sonido de cascos irrumpió desde afuera rompiendo el silencio. Colt se movió hacia la ventana y apartó apenas la cortina. 3 jinetes informó con la voz tensa. Jed Polk y Wade Harlan. Sin duda balbuceó Holloway, el miedo pintado en su rostro, y probablemente es esa bandija de Tommy Ray Mercer. Debe haberles dicho que vendrían. ¿Hay una salida trasera?, preguntó Colt rápidamente. Por la puerta del cobertizo y luego por el granero, señaló el anciano. Pero los verán si intentan llegar a los caballos. Colt tomó una decisión inmediata. Josie Bell lleva al señor Holloway por detrás. Métanse entre los árboles. Yo me encargo de ellos. No te dejaré solo, protestó ella. No hay tiempo para discutir, dijo con dureza. Esos hombres son asesinos. Llévalo a salvo y busca al sheriff Thorne. Antes de que pudiera replicar, los jinetes irrumpieron en el patio. Una voz áspera gritó: «¡Holloway! ¡Abre, viejo traidor! ¡Ve ahora!», ordenó Colt, empujando suavemente a Josie Bell hacia el anciano. Ella lo miró una última vez con el corazón encogido. «Ten cuidado, por favor», susurró. «Siempre lo tengo», respondió él, aunque la seguridad en su voz no era más que una fachada. Mientras Josie Bell ayudaba a Holloway a salir por la parte trasera, Colt Remington se apostó junto a la ventana, el revólver listo, esperando a los hombres que traían consigo la sombra de la muerte. Apenas Josie Bell Rawlins y Amos Holloway desaparecieron por la puerta trasera, Colt Remington alzó la voz desde el interior de la cabaña. «El señor Holloway no está disponible ahora, caballeros. ¿Quieren dejarle un mensaje?». Por un instante reinó el silencio, luego una carcajada ronca atravesó la noche. «Vaya, vaya. Si no es el mismísimo Remington, nos ahorraste el trabajo de ir a buscarte». «Se los agradezco», respondió Colt con calma, su tono tan firme como el acero. «Pero temo que están invadiendo propiedad privada. Les sugiero que se marchen». «No sin lo que nos pertenece», replicó una voz al otro lado. «El viejo ya te habló de la mina, ¿verdad? No importa, nunca vivirás para reclamarla». Un disparo tronó haciendo estallar el vidrio de la ventana. Colt se agachó instintivamente y respondió con 2 tiros apuntando hacia el destello del fogonazo. Un grito ahogado confirmó que había acertado. «Vas a pagar por eso», rugió otro hombre. Los proyectiles silbaron astillando la puerta y golpeando las paredes de madera. Colt se mantuvo sereno contando cada disparo antes de devolver fuego con precisión. Podía escuchar los pasos de los hombres moviéndose alrededor, intentando rodear la cabaña. La puerta trasera se abrió de golpe, habían descubierto la salida. Tenía que moverse rápido. Agachado, cruzó hasta la chimenea y tomó la caja de madera del estante. La guardó dentro del abrigo y disparó 2 veces más para cubrir su retirada. El cobertizo estaba vacío, pero la puerta del granero permanecía abierta. Afuera la noche hervía de disparos y gritos. A lo lejos, entre los árboles, divisó una figura moviéndose con dificultad, Josie Bell, sosteniendo al anciano Holloway, que apenas podía mantenerse en pie. De las sombras emergió otro cuerpo bloqueando su camino. Incluso en la oscuridad, Colt reconoció el rostro del muchacho Tommy Ray Mercer, ahora empuñando un rifle y apuntando directo a Josie Bell y al anciano. Sin pensarlo, Colt disparó. La bala impactó en el hombro del joven, que soltó el arma y cayó gritando. «¡Corran!», gritó Colt saliendo de su escondite y lanzándose hacia ellos. Una nueva andanada de tiros rugió detrás suyo. Un dolor agudo lo atravesó por el costado izquierdo, haciéndole perder el aliento, pero la adrenalina lo empujó a seguir. Alcanzó a Josie Bell y Holloway junto al borde del bosque, empujándolos hacia la espesura. «¡Estás herido!», exclamó ella viendo la mancha oscura que se extendía en su camisa. «No es nada», mintió él, cada paso convirtiéndose en una punzada ardiente. «¡Sigan!». Avanzaron entre los árboles, tropezando con las raíces, mientras los disparos quedaban atrás, amortiguados por la distancia y el terreno. Tras lo que pareció una eternidad, aunque apenas habían recorrido unos cientos de metros, Holloway se desplomó contra un tronco jadeando. «No,
No puedo más, murmuró con la voz rota. Colt, agotado, se apoyó en una roca para recuperar el aliento. Tenemos que vendarte la herida, dijo Josie Bell, rasgando una tira de su enagua y presionando la tela contra su costado. Y Holloway necesita descansar. No podemos detenernos, protestó Colt. Nos seguirán el rastro. Está demasiado oscuro para eso, replicó ella, apretando con fuerza el vendaje. Y si no detenemos la hemorragia, no llegarás ni al amanecer. Él soltó un gemido ahogado cuando la tela se tensó sobre la herida. ¿Cuándo te volviste tan práctica?, preguntó con una sonrisa débil. Cuando tuve que hacerlo, respondió ella sin levantar la vista. Ahora déjame revisar al señor Holloway. El anciano respiraba con dificultad, su rostro pálido, a la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Mi corazón jadeó. Se está deteniendo. Josie Bell se arrodilló junto a él tomándole la mano. Aguante, por favor. Buscaremos ayuda. No hay tiempo, susurró. Escuchen. En la caja hay un mapa. Muestra una entrada secreta a la mina, un túnel de escape que mi padre cavó. Polk y Harlan no lo conocen. No hables más, le pidió Colt, inclinándose con esfuerzo. Guarda tus fuerzas. Pero Holloway lo sujetó del brazo con una fuerza inesperada. Prométeme que arreglarás esto. La mina. Hombres murieron por su codicia. Te lo prometo, dijo Colt con solemnidad. Los ojos del anciano se posaron en ambos, su respiración cada vez más débil. ¿Y ustedes? No desperdicien lo que les queda. La vida es demasiado corta. Sus palabras se desvanecieron y su mano cayó inerte en la de Josie Bell. Se fue, murmuró ella con lágrimas brillando en la luz plateada. Colt inclinó la cabeza, intentó enmendar sus errores. Ahora nos toca a nosotros. Ella le cerró suavemente los ojos. Tenemos que volver al pueblo. Buscar al sheriff Thorne. Será mejor separarnos, dijo él intentando ponerse de pie. Tú busca ayuda, yo los distraeré. Ni lo pienses, replicó ella con fiereza. Estás herido, no llegarías lejos. He sobrevivido a cosas peores. No te dejaré solo, dijo con una firmeza que no admitía réplica. ¿Iremos juntos o no iremos? Colt la miró reconociendo ese mismo gesto testarudo que recordaba de cuando eran niños. No tenía sentido discutir. Juntos entonces cedió finalmente. Pero debemos movernos. Puedes ayudarme a levantarme. Josie Bell lo sostuvo por el brazo, ayudándolo a ponerse en pie mientras él apretaba los dientes contra el dolor que ardía como fuego en su costado. Dejaron a Amos Holloway donde había caído cubriéndolo con su propio abrigo. No había tiempo para darle un entierro digno. Los asesinos seguían tras ellos. Avanzaron con cautela entre los árboles, sin apartarse del bosque pero siguiendo el rastro que los guiaba de regreso al pueblo. La fuerza de Colt Remington se desvanecía con cada paso, pero la presencia de Josie Bell Rawlins a su lado lo mantenía firme. Dentro de su abrigo, la caja de madera con los documentos de la mina pesaba como una promesa que debía cumplir, costara lo que costara. El amanecer apenas asomaba cuando divisaron las primeras casas de Promise Creek. El pueblo despertaba lentamente, unos pocos madrugadores barrían los porches, otros encendían lámparas de aceite frente a sus tiendas. Ellos cruzaron la calle tambaleándose, atrayendo miradas preocupadas de los vecinos, y se dirigieron directamente a la oficina del sheriff Silas Thorne. El sheriff los vio entrar y se levantó de inmediato de su escritorio. «Por todos los santos», exclamó al ver la camisa ensangrentada de Colt y el rostro cubierto de polvo de Josie Bell. «¿Qué demonios les pasó a Amos Holloway? Está muerto», dijo Colt, sin rodeos, dejándose caer en una silla con un gesto de dolor. «Lo asesinaron». «Más o menos». Jed Polk y Wade Harlan. Mientras Josie Bell relataba lo ocurrido durante la noche, el sheriff mandó llamar a Doc Whitmore. En menos de una hora, el médico extrajo la bala del costado de Colt, lo vendó con firmeza y le dio un brebaje para calmar el dolor. Afuera 6 hombres se preparaban para montar una partida de búsqueda. «Irán hacia la mina», predijo Colt, extendiendo sobre la mesa el mapa sacado de la caja de Holloway.
Es su única salida tomar todo el mineral posible y huir. Entonces ahí iremos, decidió Thorne examinando el dibujo. Sí, esa entrada arada secreta nos dará ventaja. Voy con ustedes, dijo Colt intentando levantarse. El sheriff y Josie Bell lo empujaron de nuevo al asiento. Ni lo pienses, muchacho, ordenó Thorne. Con esa herida no irás a ninguna parte. Tengo 6 hombres listos para cabalgar. Nos encargaremos de Polk y Harlan. Son peligrosos, advirtió Colt. Y yo también cuando la situación lo exige, replicó el sheriff con voz grave. Descansa. Yo los traeré de regreso vivos o muertos. Cuando el sheriff Thorne se marchó, Josie Bell ayudó a Colt a llegar hasta su casa. Lo hizo acostarse en su propia cama pese a sus protestas y lo arropó con suavidad. El laúdano que le había dado el doctor ya empezaba a nublarle los pensamientos. «Estarás seguro aquí», dijo ella, colocando un vaso de agua junto a la cama. Le pedí a Cora Belle Hannigan que vigile desde su casa y el ayudante Frank Cotter pasará a revisar. «¿Y tú?», preguntó él, esforzándose por mantener los ojos abiertos. «Iré a abrir la tienda», contestó. «La vida sigue incluso en días como este. Volveré al mediodía para ver cómo estás». «Josie Bell», murmuró cuando ella estaba por salir. «Gracias». Ella se giró regalándole una sonrisa que lo envolvió más cálido que cualquier manta. «Descansa, Colt. Tenemos mucho que hablar cuando te sientas mejor». Quiso responder, pero el sueño lo arrastró antes de articular palabra. Cuando despertó, las sombras ya se alargaban en la habitación. Parpadeó desorientado hasta recordar dónde estaba. El dolor en su costado se había reducido a un latido constante. Se incorporó despacio cuidando los puntos de sutura. La puerta se abrió y Josie Bell entró con una bandeja. «Así que por fin despertaste», dijo con una sonrisa tranquila. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran disparado», replicó él con ironía, pero mejor de lo que esperaba. «El doctor dijo que tuviste suerte. La bala no tocó nada vital». Dejó la bandeja sobre la mesita. Caldo de res y pan. «¿Crees poder con eso?» Colt asintió dándose cuenta de cuánta hambre tenía. Mientras comía, Josie Bell se sentó a su lado observándolo con preocupación. «¿Alguna noticia del sheriff?», preguntó él entre sorbos de caldo. «Volvieron hace una hora», respondió. «Capturaron a Jed Polk y Wade Harlan en la mina tal como dijiste. Están bajo custodia esperando juicio». El alivio le cruzó el rostro. «Y la mina, el sheriff Thorne, dice que la mitad te pertenece ahora. Con la parte de Holloway por resolver, ya mandó llamar a un abogado desde Helena». Ella dudó un momento antes de añadir. «También dijo que la beta es increíblemente rica. Podrías volverte un hombre adinerado, Colt». Él dejó la cuchara sobre el plato pensativo. La riqueza nunca fue lo que buscaba. «Entonces, ¿qué buscabas?», preguntó ella suavemente. «Paz. Tal vez un lugar al que pertenecer». La miró sus ojos encontrando los de ella. «O alguien con quien pertenecer». Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, pesadas y dulces. Y ahora susurró ella. «Ahora me pregunto si encontré ambas cosas aquí», respondió él. «En Promise Creek». Josie Bell tomó su mano, sus dedos cálidos, sobre los de él. «¿Sabes cuando te vi en aquel tiroteo en la calle principal? No sentí miedo ni sorpresa. Al verte después de tantos años», ¿no?, preguntó él con una sonrisa débil. «No, lo primero que pensé fue, todavía lleva el sombrero igual». Un poco inclinado hacia la izquierda. Rió con nostalgia. «Supongo que algunas cosas no cambian», dijo Colt devolviéndole la sonrisa. «Como tu sonrisa, no ha cambiado desde que éramos niños». «Siempre te fijabas en ella», murmuró ella con ternura. «Incluso cuando tenías 10 años y dijiste que era solo tuya». «Era un niño posesivo», rió él apretándose el costado al sentir el tirón del dolor. «Y tal vez todavía lo soy un poco». «¿Y sigues siendo posesivo?», preguntó Josie Bell Rawlins, con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. La pregunta pesaba en el aire más profunda de lo que sus palabras dejaban entrever. «Me gusta pensar que he cambiado», respondió Colt Remington, pensativo.
Ya no reclamaría nada que no se me entregara por voluntad propia. Los dedos de ella se aferraron un poco más a los suyos. «¿Y si te lo entregaran?», susurró. El corazón de Colt se aceleró. «Entonces lo guardaría para siempre», dijo su voz apenas un murmullo. Josie Bell se inclinó hacia él, su mano libre subiendo para rozar su mejilla. 15 años, es mucho tiempo, Colt. ¿Ya no somos los mismos? No, admitió él, no lo somos. Pero quizá eso sea lo que hacía falta. Tal vez teníamos que convertirnos en quienes somos ahora, para entender lo que podríamos ser juntos. ¿Y qué podríamos ser?, preguntó ella en un susurro tembloroso. Él no respondió con palabras. Acortó la distancia entre ambos y la besó. Fue un beso suave al principio, lleno de recuerdos contenidos, pero pronto se volvió más profundo, más cierto. Cuando se separaron los dos, respiraban con dificultad. «Nunca dejé de pensar en ti», confesó Colt, la voz ronca. «Ni siquiera cuando intentaba olvidarte. Estabas ahí, en mis sueños, en cada silencio. Yo también traté de olvidarte», admitió ella. «Sobre todo cuando las cartas dejaron de llegar. Me convencí de que lo había logrado. Por un tiempo. Pero ahora no estoy tan segura de querer hacerlo». Los días siguientes transcurrieron entre su recuperación y nuevas esperanzas. Colt fue recobrando fuerzas poco a poco, fastidiado por el reposo, pero agradecido por la presencia constante de Josie Bell. Hablaron durante horas, llenando los huecos de los 15 años que la vida les había robado. Una semana después llegó la noticia. Amos Holloway había dejado en su testamento su parte de la mina a Colt Remington, convirtiéndolo en el único dueño de Second Chance Mine. Con la ayuda del sheriff Silas Thorne, contrató a un capataz experimentado, Boone Callahan, un viejo lobo de las operaciones mineras, para reparar el desastre que Jed Polk y Wade Harlan habían dejado tras de sí. El tiempo pasó y el otoño tiñó de dorado los álamos del arroyo. Aunque Colt aún no estaba completamente recuperado, insistió en cabalgar hasta la mina. Josie Bell lo acompañó desafiando las habladurías del pueblo, con su falda de montar dividida, práctica y rebelde a la vez. La entrada de la mina lucía reforzada con vigas nuevas seguras. «Vamos bien, señor Remington», dijo Boone Callahan saludando con respeto. «El daño no fue tan grave como creíamos. Y la veta sigue fuerte». Los guió a través de los túneles, explicando las mejoras y las medidas de seguridad implementadas. Colt escuchó con atención, haciendo preguntas que mostraban su creciente entendimiento del trabajo. Josie Bell, por su parte, observaba cada detalle con curiosidad viva, ofreciendo sugerencias que sorprendieron al propio capataz. Cuando salieron de nuevo a la luz del sol, Boone se despidió para revisar un envío de herramientas, dejándolos solos frente a la entrada. «¿Qué opinas?», preguntó Colt buscando su mirada. «Creo que es admirable», respondió ella. «No solo la plata, sino lo que estás haciendo con ella. Las medidas de seguridad, los salarios justos, el respeto por los mineros. Estás cumpliendo tu promesa a Holloway». «Lo intento», asintió él. «Siento que de algún modo esto es lo que debía hacer. Aquí en Promise Creek». «¿Y este es tu lugar entonces?», preguntó ella con un brillo en los ojos que no tenía nada que ver con la mina. Él tomó sus manos apretándolas suavemente. «Creo que tú ya sabes la respuesta», dijo con voz baja. «Aún así me gustaría oírla». «Promise Creek es mi hogar», ahora respondió sin titubeos. «Tú eres mi hogar, si me aceptas». La sonrisa de Josie Bell se desplegó lenta, luminosa, esa misma sonrisa que lo había perseguido durante 15 años. «Creo que lo haré, señor Remington», dijo juguetona. Él con un gesto familiar se quitó el sombrero y lo inclinó apenas. «Sigue siendo mía para guardar», susurró. «Y siempre lo ha sido», respondió ella poniéndose de puntillas para besarlo. Cabalgando de regreso al pueblo lado a lado, Colt sintió una paz que nunca había conocido. La mina Second Chance había hecho honor a su nombre. No solo le había devuelto una fortuna, sino algo mucho más valioso. Un amor que el tiempo no había podido borrar. La boda se celebró la primavera siguiente, cuando los cerros alrededor de Promise Creek se cubrieron de flores silvestres.
Fue una ceremonia sencilla en la iglesia blanca del pueblo, con casi todos los vecinos presentes. Josie Bell lucía un vestido de seda azul pálido traído desde Denver, con pequeñas flores de no me olvides entrelazadas en su cabello. Colt, por una vez sin su sombrero polvoriento, vestía un traje negro nuevo. La cicatriz en su costado le recordaba todo lo que habían superado. El sheriff Silas Thorne, ya como un padre para Josie Bell, fue quien la acompañó al altar. Las palabras de Colt fueron firmes y seguras, y no apartó la mirada de ella ni un instante. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Colt se inclinó y le susurró al oído: «Aún es mía». Ella rió antes de besarlo bajo los vítores del pueblo entero. Con el tiempo la mina prosperó y Promise Creek también. Colt y Josie Bell construyeron una casa en lo alto de una colina, lo bastante grande para la familia que soñaban, pero sin perder la sencillez del lugar que amaban. Mantuvieron abierto el almacén general, y Josie Bell, aun con su vientre redondeado por su primer embarazo, seguía atendiendo detrás del mostrador. En el invierno de 1876 nació su hija, a la que llamaron Sadie Mae, en honor a la madre de Josie Bell. Colt Remington Huntington, al verla por primera vez, juró que aquella pequeña tenía la misma sonrisa que había guardado en su corazón desde que era un niño. 2 años después, la familia Remington volvió a llenarse de vida. Nació un niño al que llamaron Morgan Clay Remington, en honor al padre de Colt, y al hombre cuya última decisión honorable les había dado una segunda oportunidad para amar y empezar de nuevo. Con el paso de los años, Promise Creek dejó de ser aquel pequeño asentamiento polvoriento y se transformó en un verdadero pueblo con la familia Remington en su corazón. La reputación de Colt, antes temida por su pasado de cazador de recompensas, se convirtió en la de un hombre justo, un empresario respetado y un líder al que todos acudían en busca de consejo. Cuando los problemas aparecían, porque en el viejo oeste siempre lo hacían, Colt los enfrentaba con la misma valentía serena de antaño, pero ahora con mucho más que proteger una esposa, 2 hijos y un hogar lleno de risas. En las cálidas noches de verano, era común ver a los Remington sentados en el porche de su casa mirando cómo Sadie Mae y Morgan jugaban en el patio mientras el sol se ocultaba tras las montañas. En esos momentos de quietud, Colt solía inclinar su sombrero hacia Josie Bell, con aquel gesto que nunca perdió su significado. Ella le devolvía la sonrisa, esa misma sonrisa, que años atrás había sido su brújula en medio de la oscuridad. «Sigue siendo mía», murmuraba él con ternura. «Y siempre lo ha sido», respondía ella sin apartar la mirada. En una tierra donde las segundas oportunidades eran escasas y los finales felices casi imposibles, ellos encontraron ambas cosas, no por azar ni por destino, sino por el valor de reconocer que hay lazos que, forjados en la infancia y templados por el tiempo y la distancia, están destinados a perdurar. El oeste algún día sería domado, las fronteras desaparecerían y los caminos se volverían más seguros. Pero en Promise Creek, la historia de Colt y Josie Bell Remington seguiría contándose generación tras generación. Un recordatorio de que incluso en los lugares más salvajes y en los tiempos más duros, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.